Uno desde Quillota, desde San Luis. Un mocoso entreverado en la adulta del seleccionado nacional. Con ese carrerón, con ese ímpetu, con ese gol. ¡Ahí va el Pato Yáñez! ¡Patricio Yáñez! Nos clasificaba al último mundial en que se haría presente Chile en más de 15 años. Otro con ganas, con estrategia, con visión y con los dos delanteros más goleadores que jamás haya tenido Chile en un mismo combinado. Nos llevaría de la mano a la máxima cita planetaria casi 2 décadas después de la gesta del primero. Y un tercero sería parte de la saga que defendió la última línea de Chile en esa épica historia que liderase Marcelo Bielsa. Y como son las cosas del fútbol, aquí están para revelarnos cómo se vive la ansiedad cuando ya no queda nada para el pitazo inicial. Patricio Nazario Yáñez Candia, Nelson Bonifacio Acosta López y Pablo Andrés Contreras Fica, que saltan al gramado de El Informante. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta fría noche aquí en El Informante, que vamos a tratar de darle con calor en la conversación que vamos a tener un rato más. Vamos a hablar, por supuesto, de los tacos que se vivieron en Santiago, y no solamente en Santiago, sino que en varias ciudades del país esta noche a propósito de las lluvias, y también de ciclistas que salieron a hacer su recorrido como lo habían comprometido en el primer martes de cada mes. Vamos a hablar de eso un rato más, pero nos vamos a acercar, por supuesto, y cuando quedan 10 días para el Mundial, a cómo tenemos miradas, no sé si diferentes, pero vamos a ver, aunque ya algo se anticipaba ahí en la conversación en camarines, literalmente, de nuestros invitados esta noche aquí en El Informante. Lo presento de inmediato. Nelson Acosta, entrenador de la selección chilena en Francia 98. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Encantado, buenas noches. Patricio Yáñez, seleccionado en España 82. Gracias por estar aquí. Un placer. Pablo Contreras, seleccionado Sudáfrica 2010. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. Don Nelson Acosta. Sí, señor. ¿Cuán preparado llegamos a jugar este Mundial en Brasil? Yo creo que preparado bien. Póngale nota. No, estoy bien como estar poniendo nota. No, por respeto al colega, uno no puede poner nota. ¿Cree que estamos mejor preparados que en las eliminatorias? ¿Mejor que hace un año? Yo creo que en la eliminatoria, bueno, lo que pasa es que se han visto partidos de ahora. Y ahora en los últimos partidos como que han bajado un poco porque tienen una ausencia importante, que ojalá se recuperen. Pero hay un cuidado, son amistosos, ante un mundial, es medio riesgoso. Y a veces te pasa la cuenta, o la ansiedad, o el temor de repente a alguna lesión que te puede dejar fuera. Pero hay un plantel que ya demostró y es una buena generación. Está jugando siempre en Europa, tiene una ventaja que conoce a los rivales, participa contra ellos, cosa que antes eso no existía. Así que es una buena generación, los rivales son complicados. Vamos a hablar de los rivales un ratito más, pero aprovecho de hacer la misma pregunta aquí a estos dos otros invitados, a este lado de la cancha. Pato Yáñez, ¿cómo llegamos? ¿Qué nota le pondrías? ¿Te atreves a ponerle nota? A ver, yo creo que estamos en un momento inferior a lo que fue la fase de clasificación. Yo diría que estamos en un momento inferior inclusive de lo que fueron los últimos amistosos, ¿no? Aquellos que le permitió ilusionarse, ilusionarnos de alguna forma por el rendimiento, por enfrentar a grandes selecciones. ¿Por qué? Fundamentalmente porque vienen con una carga importante de trabajo. No es menor, y Pablo que lo vivió, Nelson que dirigió, tiene muy claro lo que significa rearmar, nivelar cargas de trabajo. Bien sabemos que Jorge Sampaoli no dosifica demasiado. Él es un hombre que exige, son trabajos intensos, cortos, y en gran medida obedece a la respuesta que quieren del sistema. O sea, es un sistema muy intenso, es de alta intensidad, de mucha presión. Entonces, si uno lo pone sobre la mesa, este tema de decir, bueno, ¿cómo está la selección en este momento? Nelson apuntaba un tema súper importante, que son las lesiones, que son los momentos, las dudas que puede tener Jorge Sampaoli también para conformar el 11. Uno no tiene acceso a ver los entrenamientos, de alguna forma se va informando, como lo dice el nombre de este programa. Hay informantes que uno le cuentan, oye, pasa esto otro, este tiene algún inconveniente.
Entonces uno no tiene todos los elementos de juicio, pero de acuerdo a lo que vimos en un partido que es amistoso y que seguramente no refleja lo que va a hacer Chile en el Mundial, uno podría señalar, y contesto tu pregunta, que está un poco más distante del ideal que el técnico quisiera. Misma pregunta para ti, Pablo. Igual, concuerdo con lo que dice tanto el profe como Patricio. Es más allá del cansancio físico, es inevitable el cansancio mental. Están acabando hace 2 o 3 semanas las temporadas de los equipos en Europa, lo que se realizó acá en Sudamérica, y es desgastante, de verdad es muy desgastante. Y también entendiendo que el trabajo del cuerpo técnico de la selección es bastante intenso. Esperemos, yo por lo menos tuve la posibilidad de poder visitar a los chicos. Se ve que hay un cansancio, pero se ve también que hay una ilusión tremenda de poder hacer un grandísimo mundial y entregar una alegría al país. Yo sé, Nelson, que en general usted es reacio a hacer críticas a quienes ocupan hoy un puesto que a usted le tocó ocupar. Pero sí le pido una mirada, una visión de análisis respecto de qué cuerpo técnico cree usted que llega mejor preparado, ¿el de Bielsa en Sudáfrica o el de Sampaoli Brasil? Yo no puedo decir que quién es mejor. Yo lo que dije hace mucho tiempo, antes que Sampaoli tuviera en la selección, que a mí, después cuando a mí me gustaba más el estilo de Sampaoli que del Bielsa. Tenía más variantes, el otro era muy recto, muy esquematizado, y el de Sampaoli tenía la opción de variante. Cuando estuvo en la U, la U jugó pero muy bien. ¿Y siente que eso sí se ha reflejado en la selección? Empezó sí, pero ahora en la última parte de la preparación no ha funcionado como yo creo que como él quiere, o por lesiones, o por a lo mejor el mismo cansancio, pero no es la misma selección que estaba jugando frente a Inglaterra, por ejemplo, la gira que hizo últimamente. ¿Alguno de ustedes piensa que el cuerpo de Bielsa Sudáfrica llegó mejor preparado que el cuerpo de Sampaoli Brasil, Pato? Pablo. Pablo estuvo en ese proceso, yo creo que podéis tener una idea mucho más acabada. Sí, tengo la sensación de que probablemente el plantel que conforma hoy por hoy Jorge puede que llegue mejor preparado, producto de que ya la mayoría de los chicos tienen un mundial en el cuerpo, y eso no deja de ser importante. Aunque la ansiedad, dicen los expertos, igual es la misma, equivalente. El llegar, sí, llegar principalmente el primer partido. Es súper importante, producto del nerviosismo, producto de que significa el tener que enfrentar a un rival en el papel desconocido para lo que se puede hacer, pero también entendiendo que hay, más allá de los 70.000, 80.000 o 90.000 personas que pueden haber en el estadio, es millones y millones de espectadores para un partido trascendental. Ahora sí hay un tema que no tiene que ver que sea mejor ni peor, pero que ellos lo vivieron y lo han vivido también los que han estado bajo el alero de Bielsa y Sampaoli, que es la intensidad con que se trabaja. Yo recuerdo cuando estaban en Sudáfrica, por ejemplo, en el momento que a lo mejor pensaban que tenían un descanso, trabajaban en imagen, en video, en cancha, que las declaraciones últimas de Claudio Bravo, hace una semana atrás, señalando que están muy a gusto con este tema del trabajo, porque ya comenzaba cierta crítica con relación a la intensidad de trabajo, si era mejor dosificar, que habían selecciones, habían jugadores que prácticamente habían tenido una semana de descanso, en cambio acá llegaron y vamos dándole, de que alguna forma se podría interpretar de que los jugadores podían tener alguna complicación física, que de hecho las hubo en algunos jugadores. Pero es la adaptación a esta idea, a esta metodología de trabajo, donde se paraban frente a un notebook, miraban jugadas, trabajaban. Si te movías tú tu brazo, se movía Nelson, se movía Pablo. Es decir, todo un trabajo que es difícil para la forma que teníamos anteriormente de trabajar, pero que se adaptaron, creo yo, con mucho sacrificio. Yo creo que por ahí hay señales de ese rendimiento que han tenido. Nelson, que logró el objetivo similar al de Marcelo Bielsa en algún momento, que fue que en algún momento como que... ¿Él fue el similar a nosotros? Bueno, él, claro, en tiempo. Entonces se habla bien, Pato. Ya empezamos, ya está. Nelson que con su método, está bien, a él le perdoné una que dijo, pero... Su metodología de trabajo, que es distinta, le llevó al mismo objetivo. Entonces, cuando uno lo plantea, bueno, ¿qué de distinto tuvo?
¿Qué fue lo diferente? Si a la hora al término del día tú dices, bueno, llegamos los dos al mismo lugar, ¿no? Entonces, eso también me parece que hay que valorar que no es la única manera de trabajar, no es la única forma, que hay otras metodologías de trabajo y que también se puede conseguir el Para entender un objetivo. poco, Nelson, ¿es posible que nos cuente cómo hizo usted, por ejemplo, la lista de convocados para Francia? ¿Cómo fue manejando esto de los que va sacando, los que van quedando fuera de la práctica? Que ha sido uno de los grandes temas que hemos tenido en el último mes y medio. No, yo entrené y cuando faltaban 3 días, creo que fue, di la nómina y hablé con 2 jugadores, que era Jorge Gómez y Roja, el que estuvo en Unión, que era de Serena, y dije que no iban a viajar. Y nada más, se terminó el problema. Después salió Carreño, pero fue por lesión por el médico. Pero cuando yo di la lista, él quedó, estaban los que viajaban. Y después, lamentablemente, tenía un problema, Valdecanto me llamó, yo me fui un día antes porque tenía un partido que ver con viaje con Afura, pero estaban todos los jugadores testigos, estaban en el pizarrón, la lista que viajaba. Y bueno, se lesionó y lamentablemente, y ahí yo no cité a nadie más, porque ya había eliminado a 2, llamarlo después me daba un poco vergüenza y me puse en el lugar del jugador, entonces está eliminado y después te llaman, dije no, mejor, porque en ese tiempo podían viajar 22. Claro. Entonces, lo teníamos que llevar a otro país, no podía estar con nosotros, no podía entrenar con nosotros, porque esa era la regla en ese momento. Pero ahora subieron a 23, entonces bajó un jugador y subía, Teja fue con nosotros. ¿Cómo miró usted entonces lo que pasó con Paredes? Pues yo lo manifesté antes, cuando pasó eso me entrevistaron y dije que era un poco apresurado. No es que estaba bien o estaba mal, no, que era un poco apresurado porque queda bastante tiempo y siempre pasa algún problema de lesión, entonces tenés que esperar hasta el final. ¿Para qué te vas a apurar si tenés un margen? Si no, después pasa lo que pasó ahora, que se lesionó lamentablemente el jugador y tuvo que llamar de nuevo a Paredes. Entonces eso el jugador no lo recibe muy bien. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo crees que lo reciben los jugadores? Es difícil, es un momento súper complejo a la hora de tomar ese tipo de determinación por parte del cuerpo técnico y el jugador que están en cuestionamiento por quedar al margen del Mundial. Una situación bien compleja, pero súper acertado el actuar de Esteban, el cual manifestó que quería seguir entrenando en Colo-Colo, pensó que tenía una chance todavía de poder subirse al avión. Jugó incluso la semana pasada y vuelvo a insistir, súper acertado lo que hizo Esteban, no así el caso de Gustavo, que tomó la determinación de irse de vacaciones. En el caso de Millar y González, Pato, ¿cómo lo viste tú? ¿Estás de acuerdo con su marginación? Mira, lo de González como cuesta de poder definirlo. Porque por una parte me parece que es de todos los que estaban ahí el más defensa. Mayor estatura, es decir, un tipo que te puede responder. Pero lamentablemente no tuvo continuidad. Yo recuerdo que en algún momento Nelson Acosta lo hizo con Javier Margas, me acuerdo yo, ¿no? Que él estaba en un periodo de inactividad y Nelson lo convocó y respondió, ¿entiendes tú? Pero además, dentro de todas las informaciones que uno va sacando, me comentaban que tenía él una inflamación en una rodilla, que también eso había sido como determinante para el tema de no estar presente. Y lo de Millar, yo creo que está supeditado a lo de Vidal. En la medida que Vidal, 24 horas antes de debutar frente a Australia, no está en condiciones, yo creo que Millar va a ser el hombre que va a estar ahí en reemplazo de... Claramente Vidal yo creo que es el que más, en términos de movimiento, conceptualizando, digamos, lo que hace Arturo Vidal solo en los movimientos, me parece que Millar es el que más cercano está. Pablo, ¿tú crees que fue correcto sacar a González? ¿Crees que la defensa quedó muy debilitada? Entendiendo el tema de altura, el que siempre nosotros criticamos, pero el cuerpo técnico entiende que la inactividad le pasa la cuenta a Marco. Independiente de que otros jugadores a lo mejor hayan tenido un semestre no tan bueno en términos defensivos a nivel de equipo, el trabajo creo que es suficiente como para poder llegar de buena manera al Mundial. Ahora, tú que jugaste en el Melbourne Victory, ¿no es cierto?, de Australia, Así es. que los conoces por lo tanto bien,
¿Cuánto podría pesarnos el que tengan, nos sacan cuánto, 10 centímetros promedio? Sí, por lo menos. Nosotros tenemos 1,75 promedio, ¿no? Ella es 1,85, entiendo. Sí, Por ahí sí, había más un diario o que menos, lo más o publicaba. ¿Crees que eso es una gran desventaja? Mirado desde tu experiencia habiendo jugado con los australianos. Es una desventaja, pero ya histórica nuestra. Nosotros siempre hemos tenido el problema de la baja estatura. Pero he escuchado por ahí en diferentes partes del periodismo que no hemos tenido muchos conflictos en el juego aéreo. Creo que un gol nos hicieron en Belo Horizonte, Brasil, me parece. Y lo demás se suple de buena manera. Yo creo que Gary y todos estos chicos que sigo insistiendo, que a pesar de la altura, saben manejar muy bien a la hora de anticipar. ¿Y es verdad que le diste datos a Sampaoli sobre los australianos o es un mito eso que se comenta? No, ¿No? ¿Nada? No, yo mantuve contacto con el cuerpo técnico de la selección, que es específicamente Leiva, que es el encargado de los sparring y el encargado de la selección australiana. Así que me preguntaba algunos datos. ¿Cómo cuáles? Principalmente de los minutos jugados, de los jugadores que estaban lesionados, algún jugador nuevo que podía integrar la selección. Pero esto fue durante los últimos 4 o 5 meses antes de que terminara el proceso del torneo. Nos queda el partido con Irlanda Valparaíso, con Irlanda del Norte. ¿Qué jugador, Pato, crees tú que sí o sí debería estar en ese partido, el último amistoso? El que va a estar, porque hasta el momento aparece como titular, que es Jorge Valdivia. Independiente que hay opiniones que dicen, bueno, el estado del terreno de juego, la lluvia que en estos momentos cae sobre la quinta región, pero me parece que Jorge Valdivia debería estar sí o sí. Me parece que es el momento de que él sienta a los compañeros, de que transfiera de alguna forma lo que trabajó en un partido de fútbol. Me parece que 45 minutos es lo óptimo para que se sienta el líder. Yo creo que una selección con Valdivia es otra muy distinta, que te lleva por un camino diferente si es que no está el talentoso Jorge Valdivia. En la misma línea, Nelson, porque he escuchado un montón de programas de radio que sobre los análisis, digamos, pero hay quienes consideran que jugar con este tiempo y particularmente con lluvia no puede ser, no es recomendable. Yo creo que no es muy recomendable, primero porque no te va a dejar mucho. Sí sería bueno para que sirva probar el equipo que tú piensas que va a ser el titular, con el problema de que si hay un jugador que no está 100%, que puede ser Vidal, que puede ser Valdivia, lógicamente no utilizarlo. Pero la lógica que se hace un partido ante un mundial es que pares tu equipo, así con este equipo quiero jugar, empezar la eliminatoria. Es lo lógico, pero bueno, si no se puede porque hay el temor de la lesión o porque la cancha está muy barrosa, porque ha llovido mucho, no es tan determinante jugar ese partido si corres un riesgo grande de perder jugadores. Hay como dos versiones, yo sé si las has escuchado, y acá Pablo puede ser determinante en el tema, que tiene una formación, digamos, un armado en la línea defensiva frente al australiano con 4, que frente a España y Holanda se jugaría con línea 3. Pablo conoce claramente, porque mucho se ha señalado que, bueno, que ojo con Australia, que ojo que esta selección, que claro, no juega. Yo siento que hay que ganarle sí o sí, hay que pasarle por encima. Entonces, como Pablo tiene la referencia, me gustaría de alguna forma preguntarte si esta selección de verdad que te puede dañar o es una selección ganable. Sí, en condiciones normales yo creo que sí es ganable. Pero es un equipo tan desordenado tácticamente, Pato, que en definitiva te puede complicar. Hay momentos que me lo manifestaban jugadores. Han revisado videos, en este caso el flaco Leiva, que se encuentran con una forma de jugar por los equipos y otra forma de jugar con la selección. Y formato diferente y esquema diferente. Y le puede traer complicaciones a la selección. Principalmente a la hora de... En el juego, principalmente en el juego. Más allá de los balones detenidos, de verdad no tengo duda que la selección va a suplir de buena manera, pero principalmente en el juego. Va a sorprender en diferentes aspectos. A la hora de la presión, cosa que sí está acostumbrada a la selección chilena, lo puede practicar también la selección australiana. ¿Lo va a esperar? ¿Australia va a esperar? Sí, ¿va a salir a la contra? Va a esperar, va a intentar jugar, va a jugar diferente a lo que estaba acostumbrado, que es el pelotazo mucho más directo, el juego más directo. Claro, de eso sí que yo he escuchado montones de versiones distintas, o sea, que cada quien teoriza sobre una selección que parece bastante impredecible y a la que casi estamos mirando menos, concentrados más bien en los otros partidos, en de España y Holanda. Por lo tanto, me lleva a preguntarle de vuelta a don Nelson, ¿usted cree que pasamos la primera ronda? Deberíamos, si no,
yo creo que si no se pasa es un fracaso para la generación y por todo lo que quiere el país, que los mismos jugadores han manifestado. Dicho, nosotros vamos a ser campeón del mundo. Cuando tú haces eso, no puedes tener todos millones de gente y darte de vuelta en la primera ronda. ¿Usted qué le dicen en la calle? ¿Cuál es la percepción, cuál es el pálpito que tiene el chileno en general? ¿Cuál es la sensación o la aspiración? ¿Que vamos a llegar hasta dónde? En general, según lo que usted olfatea. Mira, a mí el Coco Legrand de repente dice típico chileno, pero tenemos un defecto que cuando se hizo el sorteo, Adidas hizo una carpa ahí y pasó el sorteo en directo. Entonces fuimos varios técnicos invitados. Y la gente decía, vamos a ser campeón del mundo. Salió el sorteo, ay, vamos a quedar eliminados. Entonces, así no podés. Entonces, primero estás allá arriba y al primer traspié o el primer rival ya decís, no, vamos a quedar en la primera ronda afuera. Y eso es malo. Ya, ¿y usted cree que hoy día los chilenos están más bien pensando en qué? ¿Que nos va a costar mucho pasar a la siguiente ronda? Ya están pensando que va a costar mucho. Que nos va a costar mucho. Sí. ¿Tiene la misma sensación usted, Pato, Pablo? La gente, ¿no? No, la gente, por eso. Usted. Para mí hay un exitismo excesivo, como peligroso, siempre, tanto para lo negativo como para lo positivo. Hoy por hoy todo está manifestado, hoy tanto los jugadores como la gente en la calle, de que podemos ser campeón mundial. Y es principalmente no porque los jugadores lo hablen, sino que porque lo han demostrado en los partidos de clasificatoria y también en ciertos partidos amistosos con grandes selecciones del mundo. Yo de verdad tengo muy claro que la selección va a pasar y puede dar una grata sorpresa. ¿Pato? Australia y Holanda. Yo creo que ahí hay que apuntar. Porque... España, Pato. Sí, yo España, sí, es que es una España que tiene una recuperación, una España que ha descansado bien, que está trabajando con el bigotón del Bosque, sí, que tiene manejo, tiene experiencia. Hay los ingleses, los españoles ingleses han estado a altísimo nivel. Yo creo que va a tener un refresco. España yo la veo como más difícil, más complicada. Y Holanda, que está viviendo, sobre todo en el aspecto defensivo, una renovación. Yo creo que ahí hay que apuntar. Yo creo que es complejo, no es una cuestión papaya, sino es cosa de sentarse y decir ya estamos instalados en la siguiente fase, porque hay que trabajarlo, porque el momento tal vez de la selección a lo mejor no es el óptimo. Y si no está Vidal, es sensible, que no, un hombre que contagia, un hombre que permanentemente está ayudando, coopera, motiva y... Ya, por lo tanto, ¿tú crees que pasamos a la que primera? debiéramos... ¿Sí? Sí. Ya. Sí, además como se plantea, en buena lo digo esto, así como los jugadores La plantean... seguridad estaba súper en buena. No, pero en buena en el sentido de que Pero ¿qué es esto... lo que corresponde? No puede estar criticando No, está bien. lo que hay que hacer cuando hay Está una bien. persona al frente y los jugadores hay que respetarlos. Porque las Cosa comparaciones... que no se hace mucho acá. Claro, siempre Sobre todo suelen ser odiosas. amigos y algunos futbolistas, pero tú Entonces, soy de otra parte. Ellos señalan que es la mejor generación en la historia del fútbol chileno. Es decir, hay gente que califica a esta selección como la mejor en la historia. Entonces ahí no es por ponerle baño frío, sino que sencillamente si es una selección donde la mayoría actúa afuera, con éxito, esas cosas hay que demostrarlas. Pues, no puede quedar solo en la teoría, ni solo lo que yo planteo a nivel de clubes, sino que también hay que trasladarlo a nivel de selección. Entonces me parece que en ese sentido yo, y pienso como Nelson, que si esta selección no accede a la siguiente fase, claramente es un fracaso. Habrá que determinar después si se hizo jugando bien, cómo se hizo. Pero claramente sería un argumento a tener en cuenta el negativo al no avanzar. ¿También te parecería un fracaso, por lo tanto? Sin duda, Sí. sí, comparto completamente. Ya. Una última pregunta en la misma línea, porque aquí pareciera que en parte de este exitismo también pueden estar las mismas declaraciones de los jugadores. De hecho, en estas conferencias que se estuvieron haciendo hasta la semana pasada, eso al mediodía, ahí en Juan Pinto Durán, se sentaban la dupla de jugadores. No sé si me falla la memoria, pero creo que era Gary Medel con Christopher Toselli, que les tocó la misma conferencia y respondía a las preguntas de los periodistas, mientras Gary hablaba prácticamente que llegábamos a campeones del mundo. Toselli le bajaba completamente el perfil y decía que aquí cada partido cuenta y que todo es muy, muy complejo. Entonces, voy a partir con usted en esta última pregunta que tiene que ver más bien con una cuestión humana. ¿Cómo se maneja la ansiedad de los propios jugadores? Después, por supuesto, cómo les tocaron vivir a ustedes en su propio proceso. Esa es la ansiedad porque para cada uno de ellos es una cuestión muy relevante, es un pedazo de la historia finalmente. Y saben que están representando
precisamente a la gente. Sí, pero bueno, yo creo que va a depender del jugador y la persona. No todos son iguales ni piensan igual, ni tienen la misma personalidad. Entonces yo creo que tú te acercas un poco a aquello que ve a lo mejor medio complicado y podés hablar con ellos, asesorarlo o quitarle la carga que de repente tienen de no fracasar y no, mejor tiene que tomarlo de otra manera, que no sea una presión, sino hacerlo con la ilusión de que puede. Y eso tenés que cambiar. Y nosotros fue lo que hicimos en Francia, porque si tú recorres para atrás, ese tiempo, las selecciones anteriores, los mundiales, Chile iba a esperar nomás. Y a ver si agarraba un contraataque. Claro. Y nosotros jugamos de igual a igual con Italia. Y bueno, nos ganamos, pero nos jugaron penal a la hora, pero no perdimos ningún partido y la selección jugó a un ritmo distinto. Yo creo que ahí se dieron los primeros pasos de que podíamos más. Porque como estábamos jugando acá, cuando empezó en Hong Kong creo que hicimos el primer partido antes de llegar a Inglaterra, que ganamos ahí. Entonces yo le dije, bueno, jueguen como juega en Chile y después del partido hablamos. Y ahí cuando jugaron, me hicieron 3, entonces dije, esto es la realidad. Entonces cambiamos la manera de entrenar y llegamos con un ritmo distinto, que Zamorano, que fue a Inglaterra, pero estaba lesionado, vio el partido, el entrenamiento que hicimos, dijo, profe, ¿qué le hizo a los jugadores? ¿Cómo que le hice? Nada, dijo, pero tienen un ritmo impresionante. Bueno, porque estamos trabajando distinto. Y eso fue, bueno, con Pablo también tuvimos los Juegos Olímpicos, así que... Pablo, lo mismo, ¿cómo se maneja esa ansiedad? Sí, es difícil, hay que intentar ser un poquito más mesurado a la hora de entregar la información de cara al público. Pero esto claramente es por la efervescencia que vive el país, que viven los jugadores previo al Mundial. Esto habla también del nerviosismo que existe antes de esta cita tan importante. Y claro, a veces es mucho más fácil hablar que poder demostrarlo en el campo de juego. Nuestra selección claramente ha dejado un buen sabor de boca este último tiempo. Te sigo insistiendo, hay un nerviosismo tremendo por parte de los jugadores, principalmente por el primer partido, por todo lo que significa, lo que genera la participación en un mundial. Pero sigo insistiendo que ojalá que lleguen de buena manera. Pato, ya más en tu experiencia personal. Sí, que fue negativa. Nosotros, de alguna forma, en aquel Mundial del 82, salimos para estar entre los 4. Es decir, hace mucho tiempo. Es decir, Nelson Acosta era jugador todavía, imagínate los años que han pasado. ¿Y Boña? No, pero yo me inicié en esto. ¿Qué te iba a iniciar? Eras más experimentado. Así que... y partimos, claro, para estar entre los 4 mejores del mundo, sin tener el conocimiento de los rivales. No, en ese momento no teníamos acceso a imágenes, videos, toda la información que hoy se tiene. Y la verdad que fue un rotundo fracaso. Yo creo que tratar de aterrizar la idea me parece que es lo óptimo. Nosotros estuvimos mucho tiempo concentrados, mucho exceso en el sentido de estar ahí más de 30 días encerrados, y eso creo que a la larga perjudica, pero a la larga yo creo que el deseo de los jugadores de ser campeones del mundo es un deseo, ¿no? Y la gente lo tiene que aterrizar. Tocaste un punto, yo me está yendo el tiempo, pero tengo que preguntarlo porque uno de los debates de la última semana pasada era qué hacer con las familias y particularmente con las mujeres de los jugadores. ¿Cuál es en tu experiencia personal, qué debiera uno hacer? ¿Debiera la pareja, debiera la familia acompañarlo? ¿Cuánto? En ese momento que era soltero me hubiera gustado tener una polola o cerca, porque en mi caso... Antes de llegar a la concentración. Y entre medio de la concentración también, porque piensa que tenéis que recurrir a prácticas muy antiguas. Y la gente que está acá va a entender lo que está diciendo. No, espérate, tenlo claro que lo entendieron en todos lados. Pero por eso te digo, porque si no entramos, es decir, los solteros en aquella época estábamos acostumbrados a la cuestión, así que no teníamos drama. Pero yo ponía en lugar de los grandes, los casados que ya tenían una vida sexual más activa, permanente. Yo creo que los tipos sufrieron, pues lo pasaron mal. Entonces, yo tengo la impresión... ¿Y tú no? Yo recurrí a mi amiga antigua, amiga cabro chico. Y resulta que hay... No voy a dar el nombre. No, pero sí, ya sabemos.
Y bueno, hay algunos que postulan que tener sexo, digamos, de manera normal, y de manera normal tiene que ver con sin trasnochar, sin exceso, sin tirarte el ropero y todas esas cuestiones, y colgarte la lámpara, está dentro de los cauces normales. Claro, esa posición es rara. Y hay otros médicos que dicen también que el deportista de élite está acostumbrado y tampoco debiera jugar en contra la abstinencia durante tanto tiempo. Entonces, ¿Cómo fue tu si caso? yo fuera técnico, yo les daría una tarde libre, así, cada ciertos días. Por eso no dirigimos. No, por eso no dirijo. Nosotros fuimos principalmente, la mayoría fue con la familia. Con la familia. Es importante poder tener la compañía. Ya, una cosa es salir a caminar por la plaza y otra es, digamos, la intimidad. La Porque intimidad, sí, claro, justamente. porque aquí se han habilitado espacios comunes para poder compartir en algunos momentos. Nosotros entiendo, en pero- ningún momento tuvimos espacios comunes, abstinencia total. No, espacio, Abstinencia ya. durante ¿Cuántos el proceso días? un mes, lo que estuvimos concentrados. Nada, cero. 0. Tal cual como el Pato, en ese tiempo del 82. No. Yo no perdoné. ¿Cuál es? Porque no hay una sola opinión en esto. No, nos quedó claro. Fue un poco bailo, no sé, soltar ya aquí la frecuencia. Pero, Nelson, porque no existe una sola opinión. Hemos visto aquí técnicos que efectivamente han transformado esto en un tema de discusión, y es parte también del debate que hay sobre qué es mejor para el jugador. ¿Cuál es su convicción? Yo creo que, a ver, a veces queda mejor decir que sí, que se necesita. Pero yo creo que cuando tú estás enfocado y concentrado en un partido, ¿qué te hace jugar 3 partidos, por ejemplo, en la primera parte, o jugar un mundial? Estás jugando una cosa que es espectacular, ser campeón del mundo no sea todos los días. Vas a tener un país contento, tenés todo tu prestigio ganado. ¿Pero usted cree que el sexo distrae? No distrae, pero hay una concentración, porque estés sin sexo un tiempo. No me va a echar la culpa de eso por jugar mal. No digo eso, pero hay quienes consideran que lo que Yo hace... creo que cuando estás concentrado para un evento como este, como el Mundial, tiene que estar dedicado a eso y nada más. Y pues la familia puede estar, pero no puede ir a verlo, saludarlo, fenómeno. Pero tiene que estar concentrado en la noche, no llegar y salir. Y entonces, yo creo que yo no acepto eso, tampoco hago las concentraciones de 30 días, como decía el Pato. Ahí se vuelve loco cualquiera, pero el asunto yo no veo que sea tan... ¿No le parece? Le hace mal al jugador, yo creo que no. Algunos de repente exageran porque queda mejor. Y si no, yo quiero tenérselo todos los días, claro, lo van a aplaudir todo, pero la realidad no es esa. Así que Pato no bla, 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 pero... Este es otro Pato Yáñez que pasa a la historia. No tiene más, otros más, pero... Uno tiene, otros programas. Hemos rebautizado ahora con Pato uno Yáñez. tiene que entregar la experiencia para que les sirva a los más jóvenes también. Ya está, excelente. Gracias, Pato, por haber estado acá. Gracias, Pablo, por haber estado acá. Don Nelson, muchas gracias por haber estado acá. Encantado. Oye, es que me insistió la editora, la productora ejecutiva del programa. Quiero mostrar un video del Clavito Godoy, que además entiendo que se va a lanzar oficialmente mañana, pero para que vean que el país está tan futbolizado que una campaña completamente diferente tiene el fútbol como protagonista. Veamos el video. Chile, hoy más que nunca necesita el apoyo de todos nosotros. No puede faltar ni uno solo. Nadie sobra. Queremos que cada uno de nosotros sea parte de esta historia. ¡Vamos! Por favor, les pido que aseguremos el juego en los primeros minutos. Martínez, cuando no te la puedas, pasa la pelota al lado. No seas porfiado. Aprendan a ver las señales que se les presentan. Fíjense en el entorno y estén siempre atentos a la jugada. Juguemos un juego limpio, apostemos al fair play. ¿Me permite, profe? Es importante que en esta fiesta mundialera la disfrutemos con responsabilidad, porque cuando es por la seguridad, jugamos todos. Excelente, está bien, porque además, para que estamos con cosas, por cada partido hay un asado y por cada asado ahí está el pencazo también. Entregar la pelota. Al lado. Yo creo que
faltó don Nelson. Es el momento de terminar Le esta faltó la conversación. pizarra, claro. Faltó la Sí, le faltó la abrazar al crédito. Gracias, Pato, por haber estado No, aquí. no, está bien, placer. Este programa de colección, te digo el tiro. Pablo, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Nelson, Lo también, vamos a muchas gracias por grabar, haber estado aquí. Los problemas de tránsito en Santiago y en regiones y los ciclistas pidiendo su propio espacio es de lo que vamos a conversar a la vuelta de la pausa comercial. Esto es El Informante. Volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en El Informante, conversando ahora con nuestros invitados sobre esto que anticipamos. Es definitivamente uno de los temas que marca la jornada de hoy, los tacos en Santiago y en varias otras ciudades del país. Y vamos a hablar también de lo que representó esta cicletada, esta que se está efectuando ya, se supone, todos los martes, el primer martes de cada mes. Están con nosotros aquí César Garrido, vocero del Movimiento Furioso Ciclistas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bienvenido, buenas noches. Luis de Granch, ingeniero de industrias, muchas gracias por estar aquí, Luis. Bienvenido, buenas noches. Iván Podugia, arquitecto y magíster en desarrollo urbano. Gracias también por estar aquí, Iván. Y los voy a aprovechar a los dos al tiro para preguntarle primero la conclusión que ustedes sacan del por qué llueve un poco en Santiago e inmediatamente se genera el caos en varias comunas, como lo vimos hoy en la tarde. Aumentaron, se triplicaron los tiempos de viaje promedio, decía la autoridad de Carabineros. Parto contigo. Son múltiples razones que se multiplican. La primera es que el agua reduce la capacidad de las calles, la gente, los automovilistas tienden a manejar más a la defensiva, más lento. Por otra parte, a veces hay interrupciones de tráfico producto de cortes de semáforo, incluso a veces caen ramas o árboles, es decir, hay una serie de efectos que se multiplican y que finalmente reducen la cantidad de espacio disponible para los autos, que redunda finalmente en mayores tacos. Iván. Sí, coincido con eso. A eso le agregaría, ¿cierto?, el hecho que hay más accidentes, que son hechos que en un escenario donde hay lluvia y hay menos capacidad en las calles producen efectos colaterales mucho mayores. Por otro lado, se produjo una migración muy fuerte hacia el metro. Hoy día hubo problemas de saturación en varias estaciones de metro, justamente porque el metro ofrece un sistema que, digamos, protege la intemperie y cuando hay lluvia tiende a usarse más. Entonces yo creo que esa suma de factores hizo que enfrentáramos un escenario que va a ser cada vez más crítico a medida que la ciudad vaya creciendo y a medida que vaya creciendo el parque y a medida que no se hagan o no se tomen medidas de fondo para que, digamos, el sistema de transporte funcione de mejor forma. O sea, esto que vemos hoy día y que se repite en otras ciudades es una cosa a las cuales nos vamos a tener que acostumbrar, lamentablemente. Y es aquí donde entra a batallar nuestro tercer invitado, que plantea que es la bicicleta una de las soluciones. Por lo mismo te pregunto primero, ¿cómo estuvo la movilización hoy día? Porque además con lluvia, ¿cómo estuvo la convocatoria? ¿Menor a lo esperado? Claramente baja, porque mucha gente partió directo a la casa. Pero llegaron igual cerca de 2.000 manifestantes, de acuerdo a la información de Carabineros, la bicicleta funcionó de mejor manera que otras veces, dada la coordinación que tuvimos con la autoridad. Y bien, con harto manifestante, harta gente contenta. Ahora, dando la lluvia al principio, hasta ahora ya se siente un poco el frío. De hecho, perdón la indicación, pero llegaste empapado. Sí, gracias a producción que me prestaron hasta ropa acá para no llegar tan mojado al estudio. Oye, pero precisamente uno de los problemas de quien opta por moverse en bicicleta es que en los días en que llueve, sí o sí se moja. Y que por lo tanto puede ser un desincentivo precisamente usarla en esta época del año. Sí, pero ¿sabes qué? Es mala planificación. O sea, mi caso particular, hoy día salí súper temprano de la casa, siempre ando con una muda y con una ropa de lluvia. Ya, pero lluvia había Hoy anticipado hace rato que iba a llover hoy día. Pucha, pero... Y tú eres ciclista profesional. Sí, no, hoy día fallé. Pero en Santiago llueve súper poco. Si finalmente este invierno va a ser especialmente lluvioso después de 30 años. En la práctica tenemos 15, 20 días de lluvia. Por lo tanto, por último, pecar ese día, yo que haya salido en auto, no hubiese sido tan terrible. Pero es fácil sobrellevar la lluvia cuando uno se prepara y sale con cierta tensión y le hace caso a Iván Torres, que justo hoy día no le hicimos caso. Iván, te pregunto, en un país como Chile, donde la benzina cada vez es más cara y donde efectivamente las principales, digamos, ciudades ya no pueden más de contaminación, ¿no debiésemos estar considerando más en serio la bicicleta como una alternativa al transporte? Depende del tamaño. Yo quisiera hacer un apunte respecto al caso de hoy día. Yo creo que fue desafortunado que hiciera la marcha hoy día. Hoy día la ciudad estuvo muy estresada por los problemas de lluvia. Se tomaron, digamos, la calle los usuarios de Transantiago por los problemas de frecuencia que se generaron por los tacos. Y yo creo que el hecho que el gobierno regional haya regularizado este evento es una buena señal. Pero yo creo que hoy día debieron haber hecho un gesto porque la ciudad está muy estresada. ¿Pensaron en suspenderla en algún momento, no? No. Ya. Eso como el primer punto. Creo que claro, no fue... es que, perdona, es que para que efectivamente no sienta que pueda haber atentado contra lo mismo que se quiere plantear, el que efectivamente la lluvia, con todos estos problemas que describe recién Luis, que genera en general el tránsito vehicular, más esta cicletada, haya provocado que efectivamente la gente se demorara más en llegar a su casa y por lo tanto menos simpatía al movimiento. Lo que pasa es que sería súper importante contextualizar la ruta de la cicletada y ver si afectamos a alguna gente, usuario de transporte público o no. Circulamos por Andrés Bello, por Los Leones después de las 9 de la noche. Si había congestión de gente volviendo a la casa de hora punta, eso no es hora punta. No, la hora punta se dilató aproximadamente a las 9:30, justamente por este problema
fue una hora porque hubo un punta. paro más de Transantiago en Providencia. Claro, o sea, lo que pasa es que cuando tú estás con una situación en que la ciudad tiene todos estos problemas acumulados, que se produce problemas de frecuencia que generó la protesta de los buses, toda la vialidad se afecta. Tenemos pocas vías estructurantes, como señalaba Luis, antes que entrara al programa, tenemos 140 vías estructurantes, de hecho, son muy pocas. Entonces, cuando se producen eventos de este tipo, hay que tratar de evitar que se produzcan nuevas alteraciones, porque lo único que hacen es afectar más el sistema. Eso es como primer punto. Ya, ahora vuelvo a la pregunta, si no deberíamos estar considerando la bicicleta como complemento o uno de los medios de transporte. Yo creo que en el caso de grandes ciudades como Santiago es una alternativa a la bicicleta para ciertas comunas, para ciertas áreas. En particular nosotros hemos estudiado que un área de 7 kilómetros a la redonda, que es donde vive aproximadamente 1 millón de personas, que cubre 18.000 hectáreas, en el caso de Santiago es una alternativa porque son viajes que a 12, 13 kilómetros por hora te permiten ir y volver, en ida y vuelta, en torno a los 50 minutos. Ahora, hay 5 millones de personas fuera de ese radio. Entonces hay que también pensar de que la bicicleta tiene que fortalecerse, pero tiene que complementarse con medidas que ayuden a mover el grueso de la gente, a los 3,3 millones de personas que andan en bus y a los 2,2 millones de personas que andan en metro, que hoy día se ven muy afectados también. Te pregunto a ti, Luis, también, ¿no piensas que uno de los argumentos, por lo demás, que entrega el mismo movimiento, la bicicleta no solo puede hacer eventualmente una ciudad más sustentable, sino que también contribuye mucho a la vida sana, porque es precisamente practicar actividad física todos los días en un país bastante sedentario? Sí, sí, puede ayudar y yo creo que la gente que realmente puede usar la bicicleta la utiliza. Lo que pasa es que mi impresión y la evidencia empírica muestra que la mayoría de la gente no ve a la alternativa a la bicicleta como una alternativa real de transporte por diferentes razones, porque las distancias de viaje son muy grandes. Por ejemplo, en Santiago, que es una ciudad que crece permanentemente, la distancia promedio de viaje es cercana a los 12 o 14 kilómetros y para mucha gente simplemente no están dadas las condiciones para usar la bicicleta en forma habitual. ¿Ya? También hay temas de salud. Sin embargo, si tú, por ejemplo, usas la bicicleta como combinación al metro, puede ser. Si tú ves, por ejemplo, el sistema de arriendo de bicicletas públicas en Providencia, son cerca del 70% que combina con alguna estación de metro. Entonces es una señal potente. Si tú lo comparas con el de Vitacura, que Vitacura tiene el doble de bicicletas que Providencia, pero tiene la mitad de viajeros en bicicleta que el de Providencia. Es decir, Providencia es 4 veces más eficiente que el de Vitacura. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene estaciones de metro y por lo tanto la combinación bicicleta-metro sí puede ser una alternativa y de hecho el 88% de los usuarios de la bicicleta de Providencia, si tú le preguntas cuál hubiera sido el modo alternativo que hubiera utilizado, el 88% te dice caminata. Es decir, la bicicleta lo que hace principalmente es sustituir el modo caminata, el modo pie. Y el principal modo de transporte de Santiago. Ahora, a propósito de Providencia, César, ¿es más barato arrendar una bicicleta, por ejemplo, en Providencia, que una de las comunas, de hecho, que más ha invertido teóricamente en ciclovías, que en metro? Porque, de hecho, tú mismo en alguna columna que escribiste en una carta al diario hace algún tiempo planteabas que, y voy a citarte textual, son 7.000 viajes mensuales que se hacen con el sistema de arriendo de bicicletas y el costo para la municipalidad es de 20 millones mensuales. Si uno lo divide por cantidad de viajes, son 2.700 pesos por viaje, que es mucho más caro que viajar. En Vitacura es 4 veces más caro. Y en Vitacura es 4 veces más caro. Por lo tanto, ¿tendría algún sentido? Sí, pero ojo, que hay un sistema que está subvencionado y que está diseñado de esa manera. En la práctica, si uno se enfoca en proyectos tan específicos como bicicletas públicas de Providencia, claro que obtiene esos resultados. Pero la verdad de la movilidad en bicicleta en Santiago escapa a lo que están manejando los ingenieros de transporte y esa es nuestra gran pelea con ellos. Tenemos datos que difieren mucho de lo que presenta generalmente Luis y tiene que ver con que los viajes, por ejemplo, en bicicleta están por sobre los 12 kilómetros, el viaje promedio. El dato Sectra, el dato de la cosa más oficial de transporte, dice que es entre 5 y 7. Pero la gente está moviendo 12 kilómetros en bicicleta. Y claramente la integración modal, ojalá sea con Transantiago y no con metro. Porque finalmente no sería súper bueno reemplazar alimentadores o por viajes en bicicleta para acercarse a las troncales o a metro. Pero uno no puede sustentar una ciudad como Santiago en un sistema de transporte que es subvencionado por todo el país, que es caro, que su extensión es bastante cara. Y que además es poco eficiente. Metro, yo hoy día leía las estadísticas de tiempo de viaje en metro. Y eso, los que andan en metro acá deben saber, eso es cuando lograste subirte al carro. Porque en la práctica te perdís 45 minutos en estaciones colapsadas. Iván, yo creo que decir que el metro es poco eficiente al lado de la bicicleta es como realmente... El metro mueve 30.000 personas por hora, lo mueve debajo de tierra, permite liberar espacio en superficie, su tasa de crecimiento, o sea, mueve casi un 3% anual cada vez más pasajeros. Es el sistema más eficiente de transporte en una ciudad congestionada como Santiago. O sea, la bicicleta está a años luz de eso. Ahora, la ventaja que tiene la bicicleta, y hay que decirlo, en su contexto, para distancias de 5 a 7 kilómetros, es que primero tiene atributos similares al auto, y por eso compite con el auto. Te da libertad de ruta, digamos, y eso es un atributo bien relevante. No contamina efectivamente y promueve la actividad deportiva para alrededor de 600.000 viajes, que es lo que se estima hoy día en escenarios relativamente conservadores. Pero mi punto es que nosotros tenemos casi 6 millones de viajes en transporte público
que requieren, ¿cierto?, inversión, requieren política, que se complementen con la ciclovía y con la bicicleta. Pero yendo a tu pregunta inicial, no creo que esto sea, o sea, la bicicleta sea el modo que permite que la ciudad de Santiago sea más sustentable desde el punto de vista de transporte. Sí creo que aporta, como podría aportar un tranvía, un teleférico, y en ese contexto hay que valorarlo. Para despejar primero, por si queda alguna duda, ¿qué es lo que ustedes han planteado, vienen planteando que es necesario hacer en las ciudades para que las bicicletas tengan su espacio? Para poder entender si es lo que ustedes están pidiendo son más ciclovías, que se les respete cuando transitan por las calles como cualquier otro vehículo, para poder despejar ese cuestionamiento permanente que hay frente a este tema, en este enfrentamiento entre, digamos, peatones y automovilistas con los ciclistas. Sí, no, a ver, nosotros lo que esperamos es que ojalá hubiesen, así como hay política de transporte súper clara y hay técnicos que trabajan en función de esta política de transporte enfocadas a resolver la conectividad de los autos y lo del transporte público, hay cero aporte del fisco y por lo tanto del gobierno que sea para fomento real al uso de la bicicleta. ¿Cómo creemos nosotros que se podría trabajar en eso? Con, por ejemplo, vías articuladoras sobre las troncales. No tiene ni un sentido que se piensen los ciclistas desde la ingeniería para que sean alimentadores de un sistema cuando claramente igual hay usuarios que pueden hacer el viaje completo. Y eso se resuelve con una ciclovía decente sobre la Alameda, Providencia Boquindo, sobre Torres de Santa Rosa, sobre Pajarito, que permitan que en esas grandes vías hayan facilidades para los que nos desplazamos en bicicleta. Sin embargo, pero la bajaron, es terrible. Santiago tenía 2 ciclovías, de acuerdo a la normativa chilena, la de 5 de Abril y la de Santa Rosa. Y eso Transantiago las convirtió en pistas recreativas de 1.8 metros de ancho, donde finalmente 2 ciclistas no son capaces de pasar porque no caben. Entonces, si vamos a intervenir el tema de la bicicleta, hagámoslo en serio y hagámoslo bien. Explícame una cosa, por ejemplo, la Alameda, porque en la Alameda ya tenemos de las, ¿cuántas son? 5 pistas por lado prácticamente, bueno, donde 3 están destinadas, claro, entre 4 y 5, dependiendo del tramo, están destinadas 3 al Transantiago y 2 a los automóviles, que no pueden además invadir las otras pistas. ¿Dónde pones una ciclovía en la Alameda? Porque además, perdona, los estudios dicen que una ciclovía, bien hecha, digamos, claro, ocupa prácticamente el mismo espacio de una pista al Transantiago. Sí, lo que pasa es que si uno plantea el modelo o la discusión desde ese punto, es decir, estamos aceptando que vamos a seguir manteniendo altos niveles de congestión, altos niveles de contaminación, una alta accidentalidad producto del uso del automóvil. Finalmente, si fuéramos de verdad trabajando en políticas sustentables de transporte, aquí no se trata de que todos anden en bicicleta. Si tú me preguntáis cuál es la meta, el otro día conversamos con la autoridad de gobierno de que estamos cerca al 7, depende de quien uno le pregunte, pero la apuesta sería llegar al 15. Eso podría ser una súper buena meta en movilidad de bicicleta. Por lo tanto, es que se duplique el número de viajes que hay hoy día. Pero eso es partiendo de la base de que queremos dejar el auto en un status quo. Para entender bien, ¿cuántas personas podrían usar una ciclovía ahí? ¿Cuántas al día? ¿400? No, es el flujo que tenemos por hora en algunas ciclovías en Santiago. 600 ciclistas hora de acuerdo al... No, pero porque tú dijiste, lo que pasa es que tú dijiste un punto... Perdona, ¿cuántos pasajeros son? ¿9.000 por hora? Son 12.000 en un corredor y metros son 35.000. Entonces yo... 46.000. Claro, yo pondría en contexto lo que estamos diciendo. O sea, yo creo que la bicicleta, como dije, es un elemento relevante en el sistema de transporte que complementa ciertos viajes, que es eficiente en ciertos viajes y en ciertas comunas, además, que es donde más se usa. Pero destinar en un eje estructurante como la Alameda una pista 3,5 que puede ser usada en buses, por ejemplo, o que puedes usar área verde, para que circulen 400 ciclistas por hora cuando podrían circular 8.600 personas arriba de un bus por hora, me parece que es un uso del espacio ineficiente. Y no estoy de acuerdo por lo mismo con que eso implique promover el auto, porque acá lo que se ve como inmediatamente una contrapartida es o bicicleta o auto. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, hay métodos, y se ve en las ciudades desarrolladas del mundo, complementarios que incluyen tranvías, metro, digamos, las ciclovías, teleféricos, buses, corredores de buses. Y tenemos una malla diversificada que incluye la ciclovía, pero que esté, en el caso de Santiago, y eso lo planteó Luis, lo planteo yo también, estamos de acuerdo, esté basada en metro. Y ahí discrepo de nuevo contigo, no creo que sea un sistema caro y que lo pague todo Chile. Es carísimo. Claro, perdona. No, está desinformado. El costo de pasajero transportado de la red de metro es 300 pesos, es la mitad de lo que cuestan los buses. O sea, todo el subsidio de Transantiago va para los buses. El metro podría operar perfectamente sin subsidio y lo hizo históricamente. Se puede construir sin financiamiento total. El metro es una ficción, nuestra eficiencia de metro. La operación se paga sola, súper de acuerdo. Pero la construcción, la extensión de metro es una totalidad plata. Según la DICTUC, dice que un kilómetro de ciclovía cuesta como 10 millones promedio, ¿no? 10 millones de pesos. Es muy barato. Claro. Sí, no, pero si con la ciclovía nunca va a poder hacer transporte masivo. Si la ciclovía va a ser transporte exclusivo para cierto grupo de personas, cierto individuo que tiene las condiciones de usar la ciclovía, la bicicleta en forma habitual. En Londres, que es una ciudad grandota también, tiene un 1% de viajes en bicicleta. Las grandes ciudades del mundo, ¿ya?
con grandes expansiones, la bicicleta es realmente un modo marginal. En las ciudades pequeñas como Hamburgo, espacialmente pequeñas, Ámsterdam, Copenhague, la bicicleta efectivamente puede ser más exitoso, pero en las grandes ciudades... Ahora, en el caso de Londres surgió precisamente a raíz de la congestión, también del alto precio de los combustibles, y entiendo que la red de ciclovías es gigantesca hoy. Y que haya además una campaña de uso eficiente de elementos alternativos, como por ejemplo la bicicleta. Es justamente la meta de Londres llegar al 15, porque hay una política de transporte definida en base a algo. Yo creo que uno puede definir meta, yo creo que está bien definir meta, 7, digamos 5, 3, pero lo que no puede ocurrir, a mí me complica un poco, es que de ciertas personas, no va a ser tu caso, de ciertos usuarios de la bicicleta se vea como que primero esto es la salida y la salvación para el sistema de transporte de Santiago. Eso no es así, primera cosa. Es relevante, hace un aporte, pero no es así. Y lo segundo es que los santiaguinos tenemos que estar agradecidos porque hay ciclistas. Porque si nosotros queremos poner la cuestión en números, ¿de quién deberíamos estar agradecidos? A la gente que hoy día usa metro, que bajó a la superficie, que mueve 2,3 millones de personas todos los días, que no contamina nada, ¿ya? Que se tuvo que agolpar en estas grandes, digamos, concentraciones de público que hoy día, en alguna medida también inducidas por el tema de la bicicletada. Pero dije, fundamentalmente por la lluvia, que pero también por la lluvia, pero también por la lluvia. Y digo, yo con ellos, o sea, yo como usuario del metro podría decir, pararme también ante un ciclista y decirle, oye, en la misma posición, yo uso un sistema de transporte público masivo que no contamina, igual que la bicicleta es un sistema de transporte privado que no contamina también. En ese contexto creo que hay que ponerlo. No quiero dejar afuera en esta conversación porque me parece que es muy relevante, porque pareciera que estamos concentrados en Santiago, donde se presenta fundamentalmente este problema, donde hay un grueso, por supuesto, de habitantes, pero ¿qué pasa en las otras grandes ciudades del país también con el transporte? Y donde además no existe el Transantiago y el metro, el Transantiago como lo conocemos nosotros con la tarjeta VIP y el metro, y donde sí la bicicleta puede convertirse en un elemento importante, y donde ahí uno podría plantear con probablemente mayor argumento que sí podría significar importante una inversión. Luis. Sí, mira, una gran ciudad en Chile, la verdad es que está lejos del tamaño de Santiago. Santiago tiene 6,5, la próxima conurbación que le sigue probablemente el Gran Valparaíso, entre Viña y Valparaíso, que debe tener cerca de 1 millón. 1 millón. 1 millón, y claro. Gran Concepción debe tener 900.000, 800.000. 800.000. Entonces, igual la diferencia sigue siendo de orden de magnitud. En otras ciudades, por ejemplo, como Curicó, como Talca, Chillán, ahí efectivamente la bicicleta tiene un espacio propio. De hecho, en una de esas ciudades se planteó un plan de ciclovía y los mismos ciclistas de la ciudad decían, ¿sabéis que no quiero que me obliguéis a ir por estos lugares, sino al revés, dame flexibilidad, dame la libertad, que es una de las gracias que tiene la bicicleta, esa autonomía. Si lo que piden básicamente es poder conducir con cierto cuidado, o sea, con cierta tranquilidad. Y de hecho, por ejemplo, yo creo que para Santiago mucho más eficiente que andar construyendo ciclovías que te hacen un uso exclusivo de un espacio que es tremendamente escaso, como mencionaba Iván, porque el uso alternativo del espacio es muy caro en Santiago. ¿Ya? Tú en vez de tener ciclovías específicas, puedes definir rutas completas de zonas mixtas que le llaman, por ejemplo, o zonas 30, que los vehículos livianos pues, no pueden superar los 20 o los 30 kilómetros por hora y circulan peatones, circulan ciclistas, circulan vehículos de transporte público. Y la verdad es que en varias ciudades de Europa así funciona. Yo creo que eso es mucho más eficiente, no rigidiza el uso del espacio y te permite aumentar las oportunidades de ruta. ¿Con quiénes se encuentran ustedes? Porque ya más o menos quedó claro aquí cuáles son las posiciones respecto de por dónde debería más o menos implementarse un sistema. Ustedes tienen su visión, aquí está claro cuál es la de ustedes. Pareciera que digamos, la comunión es que ojalá tengamos un sistema de transporte público que sea lo suficientemente eficiente para el desincentivo del uso del automóvil y que eventualmente quienes puedan movilizarse en bicicleta lo hagan en su trayecto completo o que puedan dejar la bicicleta en el metro, cosa que hoy día no es posible porque no todas las estaciones de metro tienen guarderías de bicicleta. Ocurre una barbaridad, Metro te cobra por estacionarte y luego te cobra por acceder al metro. Que lo que me parece que es un sinsentido si uno quisiera incentivar la alimentación al metro por parte de los ciclistas. Pero no es tampoco muy eficiente estacionar la bicicleta bajo de metro. De hecho, los estacionamientos más efectivos, lo he conversado con ciclistas, ¿Son de superficie? Tienen que estar en la superficie. Ya, pero por eso no están los de metro pensando bien las cosas. Probablemente a estas alturas eso no, pero va a ser metro no tiene marginal. la cuestión de la superficie. Tiene que ser las municipalidades las que lo hacen, pues no metro. Pero me gustaría preguntarte, César, también porque ustedes se encuentran siempre con el problema en que son los peatones por una parte, pero los automovilistas por otra, que en general tienden a tener roce. Primero, ¿sientes tú que los ciclistas hoy día tienen claro cuáles son las normas que los rigen? No, para nada. De hecho, esa discusión es permanente y tiene que ver un poco con el trabajo que hacemos las agrupaciones de ciclistas. Hay que enseñarle a los ciclistas que ellos, al ser vehículos, la bicicleta al ser definida como vehículo en la ley de tránsito, están obligados a respetar la ley de tránsito y a cumplirla. ¿Pero qué pasa si un ciclista no la respeta? Porque a diferencia de un conductor de un automóvil, le quitan el carnet. No se les aplican multas. Y finalmente las multas de los ciclistas tienen el mismo costo de una multa a un automovilista. No hay diferencia de precio al pagar ¿Pero una multa qué le quitan?
no te retiran nada, pero finalmente te vas acumulando multas y las vas pagando. Tienes Claro, situaciones pero al Creo que la juzgado, fiscalización con es, todo. perdón, es casi, la fiscalización de ciclistas en aceras peatonales es muy difícil de lograr. O sea, son muchos, en algunos sectores no tenéis disposición o capacidad de carabineros para poder fiscalizar eso. O sea, también tiene que haber una actitud de los propios usuarios de ir en las calles que es donde corresponde ir. Y eso ha costado que se genere. Afortunadamente, en el último tiempo, movimientos como el de ustedes lo han promovido, que es lo que uno esperaría. ¿Y sientes que por otra parte el automovilista sí ha intentado respetar, digamos, a la chilena el espacio del ciclista en la calle? Me perdonan los periodistas, pero finalmente esta discusión, si bien hay casos puntuales bastante críticos de ciclistas bastante mal portados, por decirlo de una manera decente, usando las veredas además de manera prepotente y... también pasa con los automovilistas. En general, no hay una lucha por el espacio. En la práctica, yo pedaleo hace 20 años. O sea, y yo no recibo agresiones del automovilista hace muchos años. Ya. Y cuando yo converso con otro ciclista de mi agrupación o nuevos ciclistas, en la medida que tú te comportás bien en la vía pública, cuando me refiero a comportarte bien, es circular en una línea que sea predecible por el automovilista, que no le generes algún conflicto innecesario, no hay problema. Pero tú mismo me dices que muchos ciclistas todavía no entienden las normas básicas por las cuales se tienen que regir. Entonces, yo le estoy planteando una cuestión práctica. No es que sea el prejuicio periodístico, es que un ciclista atropellado por un auto es un ciclista probablemente muerto. Y no ocurriría nunca al revés, digamos, con un automovilista, si es que es el ciclista el que lo choca. Por lo tanto, por eso es que ahí está el riesgo que corren ustedes permanentemente. Por eso la pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en formar a los ciclistas en términos de respeto a las normas del tránsito? Se ha avanzado bastante, falta una pega, pero ahí es heavy, porque siempre me preguntan eso y digo, ¿y dónde está la autoridad? Porque finalmente, ¿quién es el responsable de, ya sea a nivel escolar, a nivel de ley de tránsito, a nivel de campañas, la CONACET ausente permanente en educación de tránsito, tanto para peatones como para ciclistas? Y para automovilistas también, si finalmente, ¿cuándo tenemos campañas específicas? Cuando tenemos algún caso connotado o algún caso muy dramático de un peatón, de un ciclista o de un automovilista muerto. La ley Emilia existe solo como proyecto, dado que hubo un accidente que fue brutalmente... un accidente brutal en Andrés Bello. Ahora, Entonces, con la autoridad ausente de esta discusión, es bien terrible que a los académicos, a los urbanistas o a la sociedad civil se nos diga, oye, ¿qué pasa con la educación? Preguntémosle a la gente que tiene que hacer educación, po. La presidenta Bachelet habló de más ciclovías en el discurso del 21 de mayo, pero ya había enviado en su gobierno anterior un proyecto de ley que se llama la Ley de la Bicicleta, que de hecho lo firmó el 2006, si es que no me equivoco, y que quedó en nada en la discusión parlamentaria. De hecho, se le retiró la urgencia al 2010 en el Congreso. Bueno, porque no hay voluntad política, porque el tema no interesa, porque falta más lobby. Yo creo que el lobby hay. O sea, el lobby del ciclista ha sido súper exitoso, salvo estos casos como los de hoy día, que son muy malos para la imagen del movimiento, pienso yo. Pero en general ha sido un lobby exitoso. Hoy día tú ves que todas las autoridades locales y comunales están con proyectos, ¿verdad?, vinculados con la bicicleta, y yo creo que la bicicleta tiene, más de estos problemas que hemos visto de convivencia, una buena prensa y una buena percepción de la ciudadanía en general. Ahora, lo que sí ha pasado es que los planes de ciclovía no se han concretado. O sea, el plan de ciclovía original Santiago Verde, me recuerdo del GORE, que plantea tener 800 kilómetros de ciclovía, hoy día tenemos 170 o 240 según el área de influencia que tome. O sea, no se han ido concretando, se han hecho ciclovía en corredores de buses, y uno esperaría que a futuro en todos los proyectos de transporte relevantes haya una combinación de modos de caminata, de ciclovía, de buses o de metro, y que permita la intermodalidad como veíamos antes, pero eso no han dado la velocidad esperada. Y bueno, las razones son varias, digamos. Una es porque ha estado en el gobierno regional, no ha tenido los recursos, otra es porque cuando se disgrega y ahí hay un problema, los municipios les cuesta coordinarse entre sí para que las ciclovías tengan un trazado coherente entre municipios, es un gran desafío, y el gobierno regional hoy día quiere resolverlo, eso también toma tiempo. Me gustaría que habláramos un segundo también de lo que representa el tipo de ciudad en la que estamos viviendo, que está bastante segregado, pero que se encuentra efectivamente con que hay comunas que son básicamente dormitorio, como se les denomina, comunas en las que en el fondo vive, pero la gente no trabaja ahí. Tiene que hacer trayectos muy, muy largos, mucho más de los 12, 14 kilómetros, para desplazarse hasta su lugar de trabajo todos los días en un sistema de transporte que además no llega a ser todavía lo eficiente que se quisiera, por lo menos como se había planificado. Y por lo tanto, la bicicleta, como decías tú, no es un medio eficiente. ¿Pero podría contribuir en algo? Yo creo, repito, para cierto tipo de viajero y para cierto tipo de viaje la bicicleta sí es una alternativa. Pero descontemos al que se mueve en bicicleta dentro de la misma comuna. Digamos, el que eventualmente se puede acercar hasta algún punto. Esto que decíamos recién, por ejemplo, tener la bicicleta y estacionarla en el metro. O en las estaciones, ¿cómo se llaman? Intercambio modal. Las intermodales, digamos, del Transantiago. Sí, mira, hay estaciones
de metro con estacionamiento de bicicleta en la línea 1, por ejemplo, que están repletas, y hay otras en la línea 4 que están vacías. Entonces también depende un poco del patrón de viaje de la zona, ¿no? Además, por ejemplo, en Santiago, en dirección oriente-poniente, hay una pendiente que es del 1%. O sea, tú ves la velocidad a la que baja el río Mapocho y es no menor. Entonces, la verdad es que eso también implica un sacrificio adicional. Hay ciertas sinusoidades. Entonces, una combinación de factores, por eso yo soy un poco escéptico al respecto. Y te pregunto a ti adicionalmente, entonces, Iván, ¿cómo se corrige un problema que claramente escapa al tema del transporte, pero en una sociedad que está, o en una ciudad que está tan segregada como esta, en donde la gente tiene que hacer estos desplazamientos 3 hasta 4 comunas a veces, todos los días, ida y vuelta además? Sí, eso yo creo que el drama que hoy día tenemos, de los 6.200.000 habitantes que hay en la ciudad, aproximadamente 1,5 millones, 2 millones que viven en comuna sobre la hora de viaje. Y eso ya está pasando en Quilicura, está pasando en Puente Alto, en la Florida. Y la verdad es que ahí se requieren inversiones, ¿ya? Siempre se ha planteado que la gente, una manera de incentivar que la gente viaje a la comuna dormitorio al centro es llevar los servicios a la periferia. Y se ha tratado de hacer, pero todas las ciudades del mundo tienen el mismo problema porque los centros se demoran 5 o 6 siglos o más en consolidarse. Y en el caso del centro de Santiago, uno podría decir que el centro de Santiago va de la Estación de los Héroes a la estación de la Escuela Militar, son 6 kilómetros, un centro alargado, y se ha demorado 4 siglos y medio en consolidarse, y ese centro alargado recibe el 55% de todos los viajes. Entonces, ¿cómo cambias eso tú? Paulatinamente, a medida que la ciudad se desarrolla, llevando servicios, pero fundamentalmente con sistemas de transporte. O sea, yo creo que acá un eje fundamental para mejorar la calidad de vida de los santiaguinos y de la gente de Gran Concepción, del Gran Valparaíso, de Puerto Montt, de Iquique, Alto Hospicio, de muchas ciudades que están presentando problemas de transporte, una inversión muy sostenida en infraestructura de transporte y de transporte público, ojalá diversificado. ¿Te gusta la idea de esta solución mixta que se ha planteado en algunos países de tener estas vías, digamos, blandas? Es decir, en el fondo que se pinta la calle con la línea y no se segrega necesariamente. Justamente quería rescatar. Por lo menos en las calles de menor tráfico, ¿no? Justamente quería rescatar en Santiago. En este momento tenemos 2 experiencias piloto que para mi gusto están bastante bien encaminadas. Una en la comuna de La Florida. Se están desarrollando zonas calmas, zonas de velocidad máxima 30. Aparte de que las automovilistas no le tengan miedo a las zonas 30. La velocidad de operación de la ciudad está en 14.7 kilómetros por hora. Por lo tanto, tú en tu auto aceleráis súper rápido hasta el siguiente semáforo. Son los buses, yo creo, ¿eh? Los buses están en 14. Transporte privado, bueno, no sé, el dato lo dio alguien de la centro el otro día. ¿El transporte privado está en cuánto? No, el promedio en Santiago está 28 kilómetros por hora en promedio público y privado. Pero los buses está bien bajo. Bastante bajo, pero cerca de 30 en promedio. Y Las Condes lo que está haciendo el alcalde de La Maza fue que está eliminando estacionamiento de superficie para construir justamente estas pistas blandas, bidireccionales, que ahí tenemos diferencias, pero finalmente está ocupando un espacio ocioso, porque finalmente, por último, convengamos que las calles son para movilizarse, no para dejar el auto parado, porque ahí sí que lo estamos pagando todo. Y ahí está construyendo pistas facilitas justamente para que la gente de la comuna de Las Condes en este momento se pueda movilizar a los centros de Las Condes, al metro. Y claramente es una súper buena alternativa, es un paso importante a dar. Con un dato adicional, que los viajes en bicicleta se duplicaron en la última década en Santiago. Han crecido brutalmente. O sea, ahí tenemos diferencia con los datos, porque yo uso los datos de la Sectra, miro sus proyecciones, los comparo las EOD y se contradicen. Nosotros, según nosotros, los números de viajes en bicicleta están en torno al 7.8%. Claro, ellos dicen cuánto, 3.8, esperamos el número. Un número. ¿Cuántos viajes? Es que cuando eran... Están entre 900.000 y 1.200.000. ¿En Santiago? Sí, pues. ¿Un millón de viajes en Santiago en bicicleta al día? Pues es la mitad que en metro, es imposible. Imposible. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno trabaja con modelos, como el caso de no modelos, estamos hablando de datos. No, pues, pero espérate, la de una proyección. No, estamos hablando de cuánto cuentas en el metro todos los días, son 2,5, 2,4. Eso se cuenta, los ciclistas no se cuentan. Los ciclistas si tú me dices que hay 1 millón de ciclistas al día en Santiago, de viaje, no, 1 millón de... No, el metro también son viajes, también son viajes. Lo que pasa es que el metro los cuentan, a los ciclistas los modelan la transabastecimiento. Expandan encuestas. La última encuesta conocida en el 2006 y estimó que eran alrededor de 500.000 los viajes. El 2006. Eran alrededor de 500.000 los viajes y eso se había expandido en función de una muestra, ¿ya? En general se dice que hoy día si uno toma auto, metro, bus y bicicleta, las bicicletas están en torno a un 5-6%, ¿ya? De los viajes totales. Y eso es 600.000. Muy distante del 3%. Ya, que ahora es el doble, claro. Pero espérate, pero el punto es el siguiente. Muchos de esos viajes son viajes cortos, ¿te fijas? Entre comunas que no todas, pero muchas están concentradas en este anillo que te digo yo de 6 kilómetros. Eso, estamos hablando de viajes cortos en términos de kilómetros. De kilómetros, o sea, de viajes de 2 kilómetros, de 1 kilómetro, de cuadras en el fondo, entre comunas centrales. Eso es donde más han crecido, según nuestros estudios, esos viajes. Y de hecho, hoy día Hernán Silva, que tiene una empresa de urbanismo y territorio, él tiene mediciones en ciclovías y que te marcan, digamos, con bastante precisión cuánto flujo hay.
y son flujos menores, la ciclovía observada en magnitud mucho menor. Yo voy a sumar un antecedente al que dice Iván. La ciclovía con más flujo en Santiago y en Chile, sin duda, es la de Andrés Bello, que tiene 5.000 al día. Esa es la ciclovía medida con más. Costanera Norte tiene 140.000 al día. Y Autopista Central tiene algo por ahí. Entonces, el orden de magnitud es otro. O sea, estamos hablando de 30 veces más. ¿Ya? Y ese es el orden de magnitud que tú tienes que manejar para comparar los viajes. O sea, si realmente hubiera 1 millón de viajes al día en bicicleta, con esa proporción, ¿ya? Debieran haber 30 millones de viajes al día, y eso no hay. O sea, es imposible. Mi estimación, ya sobre la base de antecedentes que tú ves, que tú puedes contar. La UDP hizo algún estudio hace algunos años, ¿no? En 2009, creo. Claro, pero no de demanda, no de cantidad de viajes. O sea, mi estimación es que deben haber unos 300.000 viajes al día en bicicleta en Santiago. ¿Sí? Y viajes muy cortitos, muy cortitos. Es interesante porque es menos de lo que la misma ODE del 2006 dice que hay. Entonces, Ahora, por eso te digo que hay diferencia con los datos. Ahora, que es terrible. más allá de la diferencia con los datos, yo creo que hay un tema relevante, es que la bicicleta tiene la capacidad de sacar usuarios de auto. ¿Ya? Una cosa que logra el metro y los buses no han logrado hacerlo, digamos. Y es un atributo, sobre todo en comunas del sector oriente de Santiago. Ahora, o sea, ese es un atributo que hay que potenciar. Para despejar esta parte de esta conversación, voy a partir contigo. El problema que tenemos realmente, y que por lo tanto debiera ser el incentivo al uso de la bicicleta, o que la gente decidió salir a usar la bicicleta y al menos duplicó en la última década la utilización de este medio de transporte, es porque el sistema de transporte público es malo, porque hay demasiados autos en la calle, porque los autos son demasiado caros. ¿Por qué razón? Las motivaciones son bien diversas. El 2010 el Banco Mundial desarrolló un estudio justamente para perfilar a los nuevos usuarios. Y los nuevos usuarios migraban, sobre todo en esta zona céntrica y además de clase media alta, por lo tanto, usuarios básicamente autos, por tiempos de desplazamiento, por comodidad y por otros valores que ellos asocian al uso de la bicicleta. Ojo. Entonces, ni siquiera, son pocos los migrantes del transporte público. Hay un volumen importante de usuarios no contentos con la velocidad del transporte público, pero el grueso de los usuarios vienen del auto particular. Porque Iván ayuda a hacer ejercicio, porque no contamina, porque no mete ruido, porque no gasta benzina, porque innegablemente es mucho más barata que comprar un auto, porque obviamente ocupa mucho menos espacio que un auto y porque en tiempos de taco, efectivamente, desplazarse en una bicicleta es mucho más rápido. En la yo creo que eso está fuera de discusión si el punto son dos. Uno, hasta qué porcentaje de los viajes tú cubres y qué es lo que prioriza. Y estamos de acuerdo, y creo yo que priorizar viaje en bicicleta en un radio de 7 kilómetros de la Plaza Italia, teniendo Santiago 10 kilómetros más, o sea, de 17 o 20, es positivo y debe hacerse. Si mi punto no es ese, y creo que, y además con la ventaja que efectivamente es un modo que compite con el auto y le saca usuario, mi punto es que nosotros tenemos que priorizar las soluciones que desplazan masivamente a los usuarios de las comunas periféricas, que son además las comunas más pobres, que tienen los costos de traslado más altos sobre sus salarios, y donde hoy día las soluciones que estamos dando no son efectivas, salvo metro, y que ya está presentando algunos problemas de congestión. Entonces, varios. Claro, ese es el gran desafío que tenemos por delante hoy día, y el desafío que tiene el Gran Concepción y el Gran Valparaíso, ¿te fijas? Y eso no excluye que la bicicleta no sea un modo relevante y atractivo. Pero quiero terminar con un solo punto. Perdona, es que el problema es que si la bicicleta es atractiva, para hacerla lo suficientemente atractiva, uno tiene que darle el espacio a la bicicleta para... Pero es que igual tú tienes un limitante por el usuario. O sea, para los viajes de colegio con niños no la puedes usar, para los viajes a cierta edad no la puedes usar cuando supera los 6 kilómetros, 7 kilómetros. O sea, tienes un universo de usuarios acotado y un universo de rutas acotado. Y por eso se usa tanto en el barrio alto, en el centro del barrio alto. Pero quería hacer un apunte, Juan Manuel, respecto a que, siendo eso real y que hay que promoverlo, y creo que muchos municipios del gobierno regional están en eso, y que no hay que olvidar lo otro, la integración del sistema es la clave. O sea, cómo tú logras vincular metro con ciclovía, con otros sistemas, con corredor de buses, con teleférico, con tranvías, y eso, a eso debemos ir como malla nosotros en la ciudad. Me gustaría hacer un solo punto. Lo que tú planteas, que se duplicó el número de usuarios de bicicleta en 10 años, eso es a pesar de que el gobierno no ha hecho nada. Y eso es súper relevante también. El Estado, dice tú, el Estado. En estricto rigor son dos administraciones desde el 2006. No, claro, pero fue la presidenta Bachelet en el gobierno anterior en que el proyecto mucho más antiguo, al que se le retiró el del 2000. Claro, pero me refiero a que la ley de la bicicleta es del 2006 y se le retiró la urgencia en el 2010. Y después vino también el presidente Piñera y también hizo anuncios que tampoco se concretaron. Entonces, si ese por lo menos crecimiento se da en la ausencia de políticas e incentivos claros, claramente nosotros podemos tener una expectativa de un crecimiento mucho más alto si es que se hiciera algo en serio.
Una última cosa, porque yo lo preguntaba recién y te lo pregunto a ti, Luis, para finalizar. ¿Dónde sientes tú que está principalmente el problema? ¿El problema lo tiene el transporte público, lo tiene la cantidad de autos? Porque ¿son cuántos autos por cantidad de habitantes en Chile 200 cada 1000 habitantes. 200, pero hay ciudades que tienen 400, 500, digamos. Exacto. Y por lo No, y tanto, todavía uno podría falta- decir, eso falta ahí sí mucho. que hay tremendo colapso. ¿Dónde está el problema entonces hoy? Bueno, tenemos dos problemas. Principalmente uno, la falta de un transporte público suficientemente amplio para cubrir comunas importantes como San Bernardo, por ejemplo, como Puente Alto, donde llega parcialmente, o La Florida. O sea, hay comunas en el sector sur de Santiago, está 2,5, 2,8 millones de habitantes, y efectivamente falta extender la red de metro para allá, porque con los buses no lo va a lograr resolver, básicamente porque no tenemos la vialidad suficiente para construir corredores segregados de buses. Es un tema de espacio. O sea, hay muy pocos estructurantes, como decía Iván, y la verdad es que tampoco son eficientes en el desplazamiento masivo de personas los corredores de buses. Básicamente eso. Y el segundo problema es que va a seguir creciendo el parque automotriz y cualquier lluvia como la que ocurrió hoy día, tú la vas a ver magnificada, vas a ver cómo magnifica los tacos y los niveles de congestión y sacrifica, ¿cierto?, a los usuarios de transporte público. Tremenda conversación esta. Esto sí que es un tema ciudadano que ha estado muy presente. Te quiero agradecer, César, que haya estado aquí. Gracias, Iván, también. Gracias, Luis. En uno de los tantos temas que marcan también parte de las discusiones de la sociedad. Son distintos y diversos los que durante una semana se vayan generando. Probablemente uno que puede parecer muy poco trascendente, de hecho para algunos es bien poco trascendente, para otros es un tema de Estado, fue la renuncia o la abdicación del rey don Juan Carlos de España. De hecho, les voy a mostrar un tuit, uno de tantos que se hizo, que es ahorcados y que puso el rey abdica y abajo puso a 1.948.285 elefantes les gusta esto. A propósito de la casa de elefantes de el rey, que fue uno de los grandes temas que lo hizo caer en desgracia, en Visión Crítica. A la vuelta, la nota de Franco Ferreira, que salió a preguntarse cómo va a ser el futuro sin el rey. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ahí está en pantalla nuestro Franco Ferreira y a propósito del tuit que les comentábamos recién, de tantos que se escribieron después de conocida la abdicación del rey Juan Carlos de España, decía el rey abdica y a 1.948.285 elefantes le gusta esto, uno de los tantos tuits, digamos, originales. Bueno, Franco Ferreira salió a preguntar cómo va a ser el futuro después de que renuncie el rey. Esta es su nota. Su Alteza, el rey del control remoto. ¿Desde cuándo rey? 25 años por lo menos. El futuro era el control remoto. Y me gustó porque habían controles que uno no los conocía. Pero para su majestad no todo fue sencillo. Cuando yo dejé el Biobío, dejé el cartelito. Y un gallo se instaló y todos pensaban que era yo. Pero no cualquiera puede ser el rey. No. No cualquiera puede ser el rey. Juan Carlos lo fue con prestancia. Chávez está como a 2 metros, yo calculo, del rey, que estaba escuchando a su primer ministro. Ahí se produce un estado como de tensión, nosotros le ponemos más atención y le dice... ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Se produce como un silencio, una especie de... Acompañó transición española y reprimió intentona golpista, pero ya lo dice el rey de la paila marina. Si yo no mantengo la calidad y la atención, ya no voy a ser rey, voy a ser príncipe y después voy a abdicar y voy a tener que irme para a casa. ¿Qué puede haber pasado eso al rey de España, que su paila marina haya ido hacia abajo? Al rey de España le pasaron todas las cuentas, su edad, su enfermedad y todos sus errores que cometió en su vida. Matando elefantes. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Por qué cometió esos errores en el final el rey? Porque somos humanos y a veces uno se equivoca. Nadie es perfecto y tampoco lo ha sido su majestad. ¿Y qué más da si nos dejó enseñada a pedazos de diplomacia para salir del paso? Lo siento mucho. No quería destrozar su mandíbula. Lo siento mucho. No volveré a poner goma de mascar en la pista. Hoy habrá que ver si el nuevo monarca da el ancho, porque no todo sucesor está siempre interesado. Se sabe cómo son los niños. No quieren las cosas de los papás. Ni respeta siempre los conductos regulares. Hay una jerarquía que recaerá en ti. Mira, nosotros sí somos 4 hermanos. Por herencia yo soy el tercero en la sucesión. Tengo que matar a 2 antes. Pero en el caso de Felipe... Mi hijo Felipe encarna la estabilidad. Lo que ya es buen antecedente. Dios quiera que no olvide su norte, ni a sus amigos. Él cuando viene a Chile, para los cambios de mando siempre llama, te saluda, te pregunta cómo está. No sé si como rey nos va a volver a llamar. Como para pensar.
mientras nos despedimos con música ad hoc de Rey Charles. Se despide el rey del control remoto. Franco Ferreira y su tan particular humor. Un rey que, además, el rey Felipe, que jura el 18 de junio, justo el día en que Chile juega con España en el Mundial. Así están las cosas. Ya, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Informante. Nos juntamos el domingo en la revisión de las mejores partes del programa y el próximo martes después de las 11 de la noche. Yo con ustedes me junto mañana en Vía Pública. Que estén muy bien. Buenas noches.